Es decir, el gasto energético era mucho mayor, es mucho mayor si pensamos. Por eso tenemos tantos aficionados a hablar sin pensar. ¿Qué le parece? Todo tiene sentido, lo que pasa es que hay que buscárselo. Las neurociencias entonces han buscado comprender procesos neuronales que permiten, por ejemplo, la percepción, ya hablamos de lo que eran los sentidos y la percepción, procesos neuronales que configuran nuestra manera de actuar, es decir, nuestros movimientos, y los procesos neuronales que construyen procesos más complejos o productos cognitivos más complejos, como la memoria, el aprendizaje y la conciencia. Encontrar modelos neurofisiológicos significa encontrar los principios que rigen el funcionamiento del sistema nervioso cuando construye la conducta humana. De modo que la neurociencia empieza entonces a ofrecer, desde un tiempo en adelante, una visión de adentro hacia afuera. Es decir, de dentro del tejido nervioso hacia afuera. Hasta ahora, los aportes habían sido de afuera hacia adentro. Observaciones empíricas, clasificadas y analizadas especulativamente. Esta persona camina con un deje al caminar, pero tiene su anatomía perfecta. ¿Por qué hará eso? Bueno, debe ser porque eso le da ritmo a la canción que está escuchando en su pensamiento. Este es un ejemplo de lo que es una observación empírica analizada especulativamente. ¿Sí? La neurociencia no viene a sustituir ningún campo de estudio, viene a unificar observaciones desde distintas miradas y a aportar conocimiento de la construcción de conducta, pero desde dentro del tejido nervioso hacia afuera. El primer proyecto que nos ocupa en esta línea de investigación que estamos intentando echar adelante tiene que ver con el aprendizaje como proceso central de la conducta humana y, por supuesto, entonces con el impacto que la neurociencia puede tener en el proceso educativo. Ese es uno, como decía el señor decano, el abreboca. De aquí en adelante pueden venir muchos otros. Brevemente les explico que desde neurociencia se nos dice que el sistema nervioso tiene una parte central, que es el cerebro y la médula espinal, la que tenemos dentro de la columna vertebral, y una parte periférica, que son todo el conjunto de troncos nerviosos que surcan nuestro cuerpo. El sistema nervioso periférico lo que hace es conducir información, o bien desde el ambiente hacia el sistema nervioso central, o bien desde el sistema nervioso central hacia nuestros músculos, que son los llamados efectores de la orden. ¿Qué hace el sistema nervioso central, en cambio? Interpretar el significado de las señales que vienen por los nervios sensitivos y enviar órdenes a través de los nervios motores a los músculos. Esto parece sencillo, pero no es tan sencillo. Este es un esquema de una neurona, para los que no lo conocen. Este sería el cuerpo de la célula nerviosa, y estas son extensiones que se llaman dendritas, que tienen la función de recibir información. En el cuerpo básicamente tiene un almacén genético, es decir, la receta de cómo se fabrica todo. ¿Sí? Las dendritas son extensiones que reciben contacto de otras neuronas. Acá se puede ver muy discretamente dibujado un contacto sináptico. El axón, que es es una prolongación que en cambio transmite
la señal eléctrica y la lleva a un sitio para que se conecte con otras neuronas. Y la sinapsis es el sitio donde esta información de tipo eléctrico se convierte en información de tipo químico, es decir, donde aparece el neurotransmisor, que es el que va a producir otro fenómeno eléctrico en la otra neurona. Además de las neuronas, las neuronas tienen unas células aliadas que se conocen como células gliales, que sirven para sostener o para filtrar sustancias. También sirven como limpiadoras o cicatrizadoras y también sirven para mejorar la conducción de electricidad, porque aportan una capa de cubierta de un material llamado mielina, que facilita o hace más eficiente la conducción nerviosa. No me detengo mucho en estos aspectos técnicos porque quiero que sea asequible para todo el público asistente, pero quien quiera preguntar algo, aclarar, al final con mucho gusto podemos ampliar lo que se está comentando. Bien, estamos en la época de la inteligencia artificial y muchos piensan, y cuando digo muchos, es muchos bastantes, piensan que la inteligencia artificial fue una creación así de algo que apareció de pronto, y pocos saben que la inteligencia artificial es meramente una copia de los sistemas de redes neuronales que tenemos en nuestro cerebro. Los núcleos de inteligencia artificial, en ellos estamos trabajando desde hace 50 años. Solo que ahora se ha lanzado al mercado un modelo completo, o bastante completo, de un grupo de aplicaciones que utilizan procesamiento de datos con los principios de redes neuronales. Básicamente eso. Acá tenemos un ejemplo de una red neuronal sencilla que puede imitar procesos cognitivos. También tenemos algunos principios de procesamiento de información en redes neuronales que han sido obtenidos observando a las neuronas naturales. Es decir, todo lo que tenemos en tecnología ha sido inspirado en nosotros mismos. Todo lo que se produce en tecnología tiene un origen que generalmente está relacionado con nosotros mismos. Y la inteligencia artificial no es otra cosa que una imitación cada vez más elaborada, más eficiente de lo que hace nuestro cerebro. Esa es una idea que les quiero invitar a que reflexionen. Cada salida de la red neuronal puede representar elementos como letras, palabras, ideas, algoritmos, etc. Teníamos software como los OCR, por ejemplo, que eran capaces de leer y convertir en texto una imagen, por ejemplo. Teníamos software ya que reconocían características biométricas, desde las huellas digitales hasta características faciales. Pues la inteligencia artificial de la que se está hablando hoy día no es más que la unión ordenada y eficiente de diferentes software que ya utilizaban teoremas de Bayes, que ya utilizaban redes neuronales como base de procesamiento de datos. Entonces, todo esto también está relacionado con las neurociencias. Esta sería una red compleja, un modelo de red compleja, casualmente de OCRs, es decir, de software para producir texto a partir de símbolos o imágenes, texto editable. La corteza cerebral tiene áreas de asociación que acá están pintadas en azul, como por ejemplo una que abarca lóbulo parietal, lóbulo temporal y parte del lóbulo occipital. Por eso se llama parieto-temporo-occipital. Trabaja integrando modalidades sensoriales y produciendo lenguaje.
Digamos que las cortezas de asociación son el nivel más alto del procesamiento de información en nuestro sistema nervioso. La corteza de asociación límbica, que abarca parte del temporal y parte del lóbulo frontal, se relaciona con la emoción y la memoria. Y la corteza de asociación prefrontal, que es la que se relaciona con la planificación y la ejecución de conductas complejas. Es allí donde tenemos las funciones de control ejecutivo, las llamadas funciones de control ejecutivo. La información ingresa por una corteza sensorial. Les voy a pasar esto un poquito más rápido porque es muy técnico, pero no me gustaría dejar de decirles que la información ingresa por una corteza sensorial. Varios tipos de información sensorial se juntan en una corteza de nivel superior y de allí la información se dirige a las cortezas de asociación. En su paso hacia esas cortezas de asociación tocan núcleos de neuronas que están por debajo de la corteza, por tanto también activan neuronas que están por debajo de la corteza cerebral. En este parietotemporo occipital, como dije antes, se integra lo sensorial y se produce el lenguaje, lo que llamamos relato objetivo. A través de las actividades de núcleos o de estructuras que están por debajo de la corteza de asociación límbica permite un relato subjetivo de la experiencia y permite el aprendizaje o la memoria de largo plazo. Y finalmente, el relato objetivo y el relato subjetivo van al juez superior de primera instancia, que sería nuestra corteza frontal, y este señor integra los relatos, hace juicios de valor, permite decidir y escoger la estrategia que vamos a utilizar. Luego eso va a una corteza que establece qué rutinas motoras vamos a tener y finalmente a la corteza motora que le va a decir a cada músculo de nuestro cuerpo cómo se va a mover.